Los excluidos de la justicia en Venezuela es una investigación realizada por el Instituto de Derecho Privado a principios de la década del 2000. En este video vamos a presentar la parte de esa investigación dedicada a la justicia laboral. El objetivo de la investigación era indagar cómo le va en los órganos de administración de justicia a una persona que reconoce que tiene un problema jurídico y que decide utilizar ya sea un tribunal o un órgano administrativo para solucionar ese problema. Estamos frente a lo que en la investigación denominamos necesidades jurídicas sentidas para diferenciarlas de las necesidades jurídicas potenciales. La necesidad jurídica sentida es el caso en que esta necesidad se manifiesta, esa necesidad se convierte en un reclamo ante un órgano del sistema de administración de justicia. En este caso, ante el órgano jurisdiccional, el Tribunal del Trabajo, o ante el órgano administrativo, la Inspectoría del Trabajo. El órgano administrativo, la Inspectoría del Trabajo, es muy conocida por los trabajadores, al punto que cuando un trabajador tiene un problema, normalmente otro trabajador le recomienda que vaya a la Ley del Trabajo, denominación popular para la inspectoría. De igual manera que en materia de familia, la gente dice que va a ir a la LOPNA. No, en estos casos se identifica el órgano con la norma. Para analizar cómo le va a una persona que ha decidido utilizar los órganos de administración de justicia, ya sea el tribunal o la inspectoría, se utilizó una metodología de investigación de campo. El semestre seleccionado fue el segundo semestre del año 1999. ¿Y qué se buscaba ahí? En los tribunales, las sentencias. Y en los órganos administrativos, como no hay sentencia, los asuntos terminados. En los tribunales del Distrito Capital se identificaron todas las sentencias dictadas en el segundo semestre del año 99, y en el órgano administrativo, la Inspectoría del Trabajo, se trabajó con la inspectoría con jurisdicción en el centro de la ciudad, y de ella se seleccionó el 5% de los asuntos terminados. ¿Por qué dicen que seleccionamos una cantidad tan pequeña? Porque los asuntos que trataba la inspectoría eran muchos y muy disímiles. Habían reclamos sobre asuntos vinculados con la maternidad, reclamos por estabilidad laboral en los casos de trabajadores amparados por algún tipo de fuero en especial, y una serie de otros reclamos más la actividad netamente administrativa. Por eso, de los asuntos que tenían que ver con reclamos individuales sobre derechos laborales, se seleccionaron el 5%. En las técnicas de investigación se hizo una ficha para analizar los expedientes tanto en los tribunales como en las inspectorías. Y para saber la clase social se construyó un esquema de estratificación social, en el sentido que se utilizaron unos indicadores para determinar la clase social de la persona que utilizaba los órganos de administración de justicia. En los tribunales del trabajo, en el segundo semestre de 1999, en el Distrito Capital, se dictaron 219 sentencias. De esas sentencias, la mayoría era por estabilidad laboral. Y aquí empieza a aparecer un elemento que nos va a llamar la atención en toda la investigación, y que en la lámina se refleja en el tema de la perención de la instancia. Como se pueden dar cuenta, la perención de la instancia se concentraba en un solo tipo de asuntos decidido en los tribunales laborales. Se concentraba en
los asuntos vinculados a los juicios por estabilidad laboral. ¿Y qué es la aprehensión de la instancia? La aprehensión de la instancia es una situación procesal, es una potestad que tiene la Administración de Justicia de declarar finalizado el juicio si la persona que ha accionado no se presenta en el tribunal durante un lapso de tiempo. Se le da un tiempo para que después de haber efectuado el primer reclamo, formalice adecuadamente su reclamo. En el juicio de estabilidad se le permitía a los trabajadores presentar el reclamo sin asistencia jurídica y se les daba un lapso para que consiguieran el abogado. Si el trabajador no conseguía el abogado, no podía pasar a la segunda fase del juicio. Y en este caso lo que vemos es que en el juicio de estabilidad era el único juicio en el que la figura de la aprehensión de la instancia ocurría. Para ubicar en una clase social a las personas que utilizaron los tribunales del trabajo o las inspectorías para hacer valer sus derechos laborales en 1999, se utilizaron 3 criterios: ingreso, ubicación de la vivienda y ocupación que desarrollaba la persona. En relación a los ingresos, se clasificó a las personas dependiendo del ingreso que tenían en ese momento, que era considerado un buen ingreso, quien estuviera sobre 10 salarios mínimos, y se la clasificó en clase alta, después en clase media, media baja, baja y marginal. Para decidir si una persona era de clase alta, clase media o clase baja o clase marginal, dependiendo el tipo de ocupación que desarrollaba, se ubicó a los profesionales universitarios en el libre ejercicio en la clase alta. En la clase media se ubicó a los técnicos superiores, a los oficinistas, y en la clase baja a los obreros calificados del sector formal, independiente de que esa calificación para ejercer su trabajo la hubiesen recibido dentro de un sistema de educación formal. Podían haberse hecho expertos mirando o acompañando al padre o a un vecino a efectuar el trabajo. El típico ejemplo es los trabajadores que aprenden a ser plomeros, los trabajadores que aprenden a ser electricistas, que lo aprenden en el sitio de trabajo, pero es una persona que tiene una calificación. Y la clase marginal eran los trabajadores que se dedicaban a actividades no vinculadas con el comercio, sino lo que se denominan actividades marginales o actividades de sobrevivencia. El típico ejemplo es la persona que en una esquina del centro de la ciudad vende la fruta de la temporada. El otro criterio para clasificar a las personas fue la ubicación de la vivienda. Si la vivienda estaba localizada en una urbanización de lujo, tales como Cerro Verde, Country Club, urbanizaciones que tienen casas muy grandes, que tienen vigilancia privada, que tienen parques internos y que tienen apartamentos de 200 o 300 metros, muchos de ellos con ascensor hacia la vivienda y vigilancia y buen hábitat, se la clasificaba en clase alta. En cambio, si vivía en una urbanización ubicada en Los Palos Grandes, la parte baja de Los Palos Grandes, o una urbanización con unas viviendas en buenas condiciones, también con avenidas amplias y con acceso a parques, clase media. ¿Quiénes eran clase media baja? Las personas, por ejemplo, que vivían, estamos hablando siempre de Caracas, en el Valle, en Caricuao, en la parte consolidada, las casitas del cementerio, y clase baja, la parte consolidada del barrio. En el ejemplo que ustedes van a trabajar está el barrio Unión. Si ustedes entran en internet se van a dar cuenta que es la parte de abajo del barrio Unión, la que está más cerca de la redoma de Petare, por decirlo de alguna manera. Tiene casas frisadas, la calle principal está frisada y hay acceso
a servicios públicos básicos. Hay electricidad, hay agua, hay teléfono. En cambio, la clase marginal son esos ranchitos bien feos que a veces uno ve en la autopista, los cuales muchas veces las ventanas es el hoyo y están en la parte que se denomina no consolidada del barrio, donde muchas veces no hay acceso a agua y hay que cargar el agua. Eso nos llevó a clasificar clase alta, clase media, media baja, baja y marginal, dependiendo del tipo de vivienda que tenga la persona. En la foto tenemos un palacio, tenemos un chalet, tenemos un piso en un apartamento, pero también tenemos lo que se denomina una chabola. La foto viene desde España, por eso el término chabola. Y el chalet, mírenlo, hasta con piscina. Entonces, en Venezuela, la chabola vendría a ser y la choza vendrían a ser la típica vivienda de la clase marginal. Los resultados de la investigación que vamos a presentar en este video son los resultados en los juicios del trabajo. ¿Qué juicios se analizaron? 2 juicios. El juicio de estabilidad laboral, que es un procedimiento especial de corta duración. ¿Y qué se persigue con ese procedimiento? En la norma jurídica, conservar el puesto de trabajo. En caso que el empleador insista en despedir al trabajador, debe otorgarle una indemnización. Cabe destacar que en el momento de hacer esta investigación, 1999, no existía lo que hoy se conoce como inamovilidad laboral, que es la imposibilidad de despedir a un trabajador sin autorización previa del inspector de trabajo. En ese momento, el patrono podía despedir al trabajador y el trabajador pedía al tribunal que calificase ese despido, y si era sin justa causa, es decir, sin una causa establecida en la ley, el juez tenía que anular el despido y reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo. Si el empleador no quería reincorporarlo, tenía que pagarle una indemnización. El otro juicio era el juicio de prestaciones sociales. Es un juicio que ocurre cuando termina el contrato de trabajo, cuando ya dejé de trabajar para un empleador, y es una cantidad de dinero que tiene que darme ese empleador por cada año de servicio que yo haya estado en esa empresa. Cada año de servicio en ese momento se calculaba a 45 días de salario por el primer año y a partir del segundo año 60 días hasta un máximo de 90 días de salario por cada año de servicio. Ese juicio nosotros siempre lo hemos llamado como el juicio del lomito, porque hay unas grandes cantidades de dinero en juego. Y en esa época las prestaciones sociales fungían como un mecanismo de seguridad social para los trabajadores. En el país no había seguro de paro forzoso, es decir, si uno quedaba desempleado, no había un sitio en que te pagara un porcentaje de lo que había sido tu sueldo mientras conseguías trabajo. Por lo tanto, esa indemnización que te daba el patrono, esa prestación de antigüedad por esos 45 días el primer año y después que iban aumentando, eran una gran seguridad para el trabajador para enfrentar el desempleo. Y cuando la persona ya era mayor, era un buen colchón para enfrentar los gastos que venían con la vejez. Ambos juicios se hizo un análisis de cuánto era en la norma jurídica su duración máxima. Este juicio especial de estabilidad laboral tenía una duración de 29 días hábiles más 11 de despacho, y el de prestaciones sociales tenía una duración de 33 días de despacho. Acá comenzaban los problemas para saber cuánto era el tiempo máximo, porque días hábiles en ese momento eran de lunes a sábado,
pero los tribunales funcionaban solo de lunes a viernes, entonces había que contar los días hábiles de lunes a viernes. Y 11 días de despacho lo fijaba el tribunal el día que iban a despachar. Normalmente los tribunales despachaban 3 días a la semana, entonces ahí uno iba contando. En cambio, el de prestaciones solo tenía días de despacho, pero había una intención de que los tribunales despachasen casi todos los días hábiles. De todas maneras, se hizo una averiguación en los tribunales de Caracas cuántos días de la semana estaban dando despacho. ¿Qué significa despacho? Que atienden al público. Para ver lo que ocurría en los tribunales del trabajo, se hizo una ficha que debían llenarse de acuerdo a la información que había en el expediente. Esa ficha la llenaban estudiantes de derecho que ya tenían alguna noción de cómo se desarrollaba un juicio, que habían aprobado los primeros años de la carrera, que podían identificar quién era un demandante, quién era un demandado y el tipo de juicio. ¿Y qué se buscaba? ¿Qué se demandaba en el tribunal laboral? ¿Qué se sentenciaba en ese tribunal? ¿Cuáles eran las características de la persona que demandó? ¿Qué montos estaban en discusión? ¿Con qué tipo de asesoría jurídica contaba ese trabajador? ¿Cómo se desarrollaba el juicio? ¿Qué tipo de pruebas se llevaron? ¿Cuánto duraba? ¿Quién ganó? Y en ese momento la conciliación en materia de tribunales laborales era optativa. Si hubo conciliación y qué resultados obtuvieron o se obtuvo en la conciliación. Los resultados de la investigación comenzaron a demostrar diferencia. Una cosa era lo que se demandaba y otra cosa era lo que se sentenciaba. Del total del periodo de 3.993 demandas, 3.412, o sea el 85%, correspondían a peticiones relacionadas con el juicio de estabilidad. Pero las sentencias, que en total eran 194 en el periodo, la mayoría de las sentencias correspondían también a el juicio de estabilidad, pero disminuía el porcentaje enormemente. El 85% de las peticiones correspondían al juicio de estabilidad, pero la respuesta del tribunal solo en el 47% de las respuestas que daba correspondía a ese juicio. ¿Y qué subía? 12% de las peticiones correspondían a prestaciones sociales. En cambio, el 39%, casi el 40% de las sentencias referían a casos de prestaciones sociales. Y aparece un juicio muy especial, el juicio de jubilaciones, que era el 1% de las peticiones, en cambio era el 10% de las respuestas del tribunal. El juicio de jubilaciones era un juicio muy especial vinculado a una empresa, la CanTV, que había sido privatizada. Al ser privatizada, los nuevos dueños forzaron a los trabajadores a renunciar, dándole lo que se denominaba una cajita feliz. Muchos trabajadores sacaron la cuenta después y les convenía más haber sido jubilados. Y como la jubilación es irrenunciable, demandaron a la empresa. Era otro de los juicios jugosos, como les decía, un juicio que al abogado le podía interesar. Y hablando de los primeros resultados que vimos en esta investigación, ¿qué tipo de sentencias se estaban produciendo? Vuelve a aparecer el tema de la perención e hicimos unos cruces para saber a qué clase social le perime su procedimiento. ¿Se acuerdan que el 98% de las terminaciones de los juicios de estabilidad laboral eran porque el trabajador no lograba conseguir el abogado para seguir el juicio? Bueno, ¿qué tipo de trabajador no lograba conseguir el abogado para seguir el juicio? El 75% de esos trabajadores eran de clase baja, o sea que a mayor
La mayor dificultad para conseguir el abogado tenía que ver con que la persona estaba en condiciones de mayor desventaja económica y social. ¿Cuál fue la principal clase social que utilizó los tribunales de trabajo? Acá se comprobó una de las hipótesis iniciales de esta investigación, la cual nos llevó a seleccionar el Tribunal de Trabajo, que el usuario principal de los tribunales laborales era la clase baja. Pero quiero recordarles que la clasificación que nosotros hicimos de clases sociales teníamos clase alta, clase media baja y clase marginal. Y en este gráfico se demuestra que ninguna persona de clase alta demanda, pero tampoco ninguna persona de clase marginal. Obviamente las personas de clase alta tienden más a ser empleadores que empleados, tienden más a ser dueños de la empresa. Y dos, si llegaran a ser considerados de clase alta siendo empleados, son trabajadores de alto nivel, son los gerentes generales. Generalmente también son los trabajadores internacionales de transnacionales, los cuales rara vez van a demandar porque utilizan otros mecanismos para solucionar sus conflictos con su empleador. Pero es casi imposible clasificar a una persona que es empleada en la clase alta. La clase alta está compuesta fundamentalmente por los dueños de las empresas o por los dueños de grandes propiedades agrícolas. ¿Cuáles eran las características del trabajador que utilizaba el Tribunal del Trabajo para reclamarle a su empleador? Y los vimos de acuerdo al tipo de juicio que intentaba. El trabajador que intentaba un juicio por prestaciones sociales ganaba en promedio 4 salarios mínimos y tenía 6 años de antigüedad en la empresa. El trabajador que intentaba el juicio de jubilaciones ganaba en promedio 10 salarios mínimos y tenía 19 años en la empresa. Y en cambio el trabajador que intentaba el juicio de estabilidad ganaba menos de 2 salarios mínimos y tenía en promedio 3 años de antigüedad en la empresa. Entre más salario y más años de antigüedad, la suma que se discute es más grande, por lo cual es más factible que se consiga un abogado interesado en hacerse cargo del caso. ¿Qué tipo de abogado asesoraba al trabajador que utilizaba los tribunales del trabajo? La figura del procurador del trabajo es el abogado gratuito puesto por el Ministerio del Trabajo, de un funcionario público. Refiere a uno de los temas que hemos trabajado. Uno de los mecanismos para asegurar el acceso a la justicia es darle a los trabajadores o a las personas en desventaja social, a los débiles jurídicos, la posibilidad de utilizar un servicio público gratuito de asesoría jurídica. En laboral en esa época se llamaba procurador del trabajo, pero solo el 5% de los trabajadores iban acompañados de un procurador del trabajo. La mayoría iba con abogado privado. ¿Qué significa eso? Que costeaba con sus recursos el abogado. ¿Eso implicaba que le iba a pagar en ese momento? No. Lo que pasa es que en materia laboral existe una costumbre que el abogado cobra de acuerdo a lo que se gane en el juicio, a los resultados de lo que se obtenga del empleador, o sea, de la cantidad de dinero que el empleador deba pagar. Y se cobra normalmente el 30% del total de lo que se logre cobrarle al empleador. La calidad de la defensa va a ser determinante para obtener buenos resultados en un juicio, dependiendo de la calidad de los argumentos y las pruebas que se lleven
al tribunal, hay mayores posibilidades que el tribunal le dé la razón a la persona que está demandando. En el caso laboral, en la medida que el abogado muestre que el patrono es el realmente incumplidor y que se debe cierto dinero y para eso tiene que promover unas pruebas, va a ser mejor la posibilidad de que el tribunal acepte la petición del trabajador. ¿Y cómo evaluamos la calidad del abogado? Por la cantidad de escritos que hubiera en el expediente y que vimos que a medida que la clase social bajaba, era menos la cantidad de escritos que presentaba el abogado, el número de páginas del expediente. Y si bien es cierto, en el expediente pueden haber otros documentos, es decir, a mayor cantidad de páginas había mayor probabilidad que muchas de esas páginas eran escritos presentados por el abogado. Y quedó claramente establecido que un abogado que trabajaba para la clase media presentaba más escritos que un abogado que trabajaba para la clase baja. Pero la diferencia fundamental estaba en la cantidad de páginas o la actividad probatoria y en el juicio entre un abogado público y un abogado privado. Antes habíamos visto cuánto duraba el juicio en la norma y no pasaba de 3 meses en estabilidad y 8 meses en el juicio ordinario, tomando en cuenta que habían días hábiles y días de despacho, poniendo como días hábiles de lunes a viernes y que el tribunal funcionase 3 veces a la semana, nos daba 3 meses. ¿Y cuál fue en realidad la duración de los juicios? En promedio, el juicio de estabilidad laboral duraba 2 años y 4 meses y el juicio de prestaciones sociales duraba 2 años y 2 meses. Incluso hubo un juicio de prestaciones sociales que duró 15 años y un juicio de estabilidad laboral que lo que se pretende discutir es que si la persona tiene derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo, duró 9 años. Acá también es importante tomar en cuenta lo que habíamos hablado de los obstáculos y cómo los obstáculos se van manifestando de diversas maneras. Aquí está el obstáculo tiempo y también está el obstáculo financiero, porque mantener un juicio por 9 años implica que la persona tiene que dedicarle tiempo a ir al tribunal y tiene que en algunos momentos sufragar algún tipo de gasto. Cuando nos referimos a quién gana, nos referimos si en el juicio laboral ganó el empleador o ganó el empleado. Son personas de 2 clases sociales diferentes y el trabajador es de una clase social con menores ventajas económicas sociales que el patrono es de una clase social más baja, por decirlo de alguna manera. Y en los excluidos de la justicia, si ustedes avanzan y ven el estudio de opinión, se van a encontrar con la cultura jurídica. Cuando se le preguntaban a los trabajadores quién gana un juicio, patrono o trabajador, los trabajadores decían siempre gana el patrono. Y los datos demuestran lo contrario. Demuestran que en el 57% de los casos ganó el trabajador, porque hay que sumar los que declaran totalmente con lugar la demanda y los que declaran parcialmente con lugar. Que la declaran parcialmente con lugar es que el trabajador tenía algo de razón. Acá vuelve a aparecer el tema de cultura jurídica. Sí, el trabajador dice, patrono siempre gana y siempre cree, ustedes creen que va a demandar otro obstáculo para hacer valer derecho. Ya no tiene que ver con la calidad del abogado, ya no tiene que ver con que si es costoso o no, sino con las opiniones y las percepciones sobre la posibilidad de salir victorioso en un juicio. Ahora vamos a ver qué tipo de trabajador utiliza la Inspectoría del Trabajo para defender sus derechos. Por clase social, igualmente, es un órgano utilizado fundamentalmente por personas de clase baja.
Nuevamente, las otras dos clases no están. Ni la alta, por razones obvias, como decíamos, los empleadores pertenecen a esa clase y es difícil considerar que un trabajador pertenece a la clase alta, pero que clase social no aparece ni siquiera utilizando los órganos administrativos, la Inspectoría del Trabajo, la clase marginal. Otra diferencia es que aumenta el número de mujeres en la Inspectoría del Trabajo. Recuerden que nosotros hemos hecho énfasis en las diferencias, en la posibilidad de defender derechos por clase social o por grupo social. En este caso, se están manifestando las mayores dificultades que tienen las mujeres para utilizar el tribunal y les es más fácil ir a la inspectoría porque es un órgano que no requiere ir acompañada de un abogado. ¿Qué se va a reclamar a la Inspectoría del Trabajo? Se va a reclamar prestaciones sociales. Este derecho que tienen las personas a recibir una cantidad de dinero por cada año de servicio. Ese dinero se calcula por días de salario. Entonces, el 80% de las solicitudes refieren a prestaciones sociales. Eso demuestra que el trabajador solo va a reclamarle a su empleador cuando ya la relación de trabajo ha finalizado. Y lo que refleja que la inspectoría es utilizada por trabajadores de menores recursos que los que van a los tribunales del trabajo es que la mayoría de los trabajadores asisten sin la asistencia jurídica de un abogado y también la asistencia de un abogado público del procurador del trabajo es minoritaria. Y también los patronos van con abogado privado en el 50% de los casos. 20% va sin abogado, pero lo más importante, el 30% ni siquiera responde el llamado que hace la inspectoría. ¿Por qué? Porque la inspectoría, a diferencia del tribunal, no es un órgano que pueda imponer su decisión. En cambio, si yo no iba en ese momento a un llamado de un juez, caía en desacato. En cambio, no asistir al llamado de un funcionario administrativo no es tan fácil caer en el supuesto de desacato, aunque eso hoy ha cambiado. Una de las razones que explican el uso de la inspectoría por los trabajadores de menos recursos es la duración del procedimiento. En promedio, un procedimiento, una petición en la inspectoría demoraba 2 meses en ser solucionada, en comparación con los 2 años y 2 meses que duraba un juicio por prestaciones sociales en los tribunales de justicia. Esta es la razón más importante para que los trabajadores de escasos recursos acepten ir a presentar sus reclamos ante un órgano que no puede imponer su decisión. ¿Y por qué duraba tan poco? Porque la mayoría de los casos el trabajador aceptaba el monto que le ofrecía el empleador. En términos criollos, agarrando aunque sea fallo. Eso demuestra que cuando había una conciliación, que es otro tema de los estudios de acceso a la justicia, que cuando el órgano que va a hacer la conciliación o que va a ser el que va a buscar que las partes lleguen a un acuerdo y no puede imponer la decisión, o sea que no tiene la autoridad para obligar a las partes a aceptar su decisión, tiende a ser desfavorecido la persona que está en condiciones de desventaja. Y acá queda claramente establecido porque en el 60% de los casos simplemente la citación hizo que el empleador ofreciese un monto y que el trabajador aceptase ese monto. Normalmente ese monto no tenía mucho que ver con lo que el trabajador había solicitado como indemnización o como derechos reclamados, el valor económico de derechos. Y
No es que el trabajador hubiese inflado esas peticiones, porque la solicitud de dinero al empleador se efectuaba a través del inspector del trabajo, quien calculaba cuánto era lo que el empleador le debía al trabajador. La diferencia entre lo que se solicitaba y el monto obtenido, que era lo que se daba, que era lo que ofrecía el empleador, era altísima, era más del 50%. Vuelvo a insistir, el monto solicitado no era lo que el trabajador decía o creía que el empleador le debía, sino que en ese momento las inspectorías tenían un sistema para calcular las supuestas acreencias que pudiese tener el trabajador contra su empleador. Y llegaba el trabajador y le decía, yo tengo tanto tiempo trabajando ahí y mi sueldo es tanto. Y con esos datos el inspector le sacaba el cálculo de cuánto debía el empleador pagarle por el derecho a prestaciones sociales. Llegaba el empleador citado y ofrecía la mitad de lo que el órgano administrativo había dicho que era lo que debía y el trabajador lo aceptaba. Estamos frente a un caso de pérdida del derecho. ¿Qué es importante tener en cuenta de esta investigación? La primera, que la clase que más necesita la protección como trabajadores son los que tienen los trabajos más precarios, los que ganan menos y que tienen menos derechos reconocidos por sus empleadores. Son los trabajadores de la clase marginal. Esos son los que necesitarían con mayor urgencia que este aparato creado para proteger al débil jurídico funcionase para que ellos pudiesen demandar a sus empleadores y obtener el reconocimiento de las acreencias y de las deudas que tenga el empleador con ellos, que puedan disfrutar sus derechos. Normalmente a esos trabajadores se les negaba el derecho de vacaciones y no se les pagaba prestaciones sociales. Bueno, la clase marginal no aparece ni en los tribunales ni en la Inspectoría del Trabajo. Para demandar había que tener como unas precondiciones que no tenían que ver con lo que dice la norma jurídica, sino con lo que hemos hablado antes, con la estructura social. Era necesario que la persona tuviese un trabajo en el cual se le reconociese su condición de trabajador y en un sector de la economía, en el sector formal de la economía. Los trabajadores van a utilizar, dependiendo de su clase social, un órgano o el otro. Tienden los trabajadores con mejores recursos a ir al tribunal y los trabajadores con menores recursos van a la inspectoría. ¿Qué significa esto? Que el tribunal, que tiene capacidad de aplicar la norma y de hacer al empleador cumplir su decisión de manera obligatoria, si no cae en desacato, es el órgano utilizado más por trabajadores que están en mejores condiciones. En cambio, el órgano que utilizan los trabajadores de más bajos recursos no puede obligar al empleador a cumplir lo que el órgano dice que es la creencia que tiene el trabajador. Recuerden que el monto solicitado era calculado por la inspectoría, por lo cual con la conciliación se perdían no el derecho, pero sí el valor económico del derecho. Pero la conciliación era favorable porque se obtenía, aunque fuera una pequeña cantidad, en un menor tiempo. Con lo cual, por un lado, la conciliación desfavorecía el contenido patrimonial del derecho, pero favorecía porque entregaba algún tipo de respuesta en menor tiempo. Estos son los temas que deben estar en reflexión a la hora de responder las preguntas de este tema.